Al ritmo de batucada y hasta con baile de iguana se ha desplegado la pasarela morenista para el registro de quienes aspiran a una candidatura en los 17 estados donde se elegirá gobernador el próximo año. Y muchos son impresentables. La mayoría llega con pleitos, investigaciones y oscuro pasado. Como el senador Armando Ayala, quien alcanzaría las investigaciones de la Fiscalía General de la República por presuntos vínculos con los rusos, una organización dedicada a la extorsión, lavado de dinero en Baja California. La petista Montserrat Caballero, quien busca una postulación con todo, y su acusación de vínculos con el cártel Jalisco. Cristian Agúndez, de Baja California Sur, según medios locales, es investigado por narcovínculos con el cártel de Sinaloa, aunque él lo niega. Toda la situación con nosotros está en regla y ya los otros aspirantes pues ya sabrán. Entre los aspirantes también presumen su nepotismo. Gerardo Sánchez, sobrino incómodo de Laida Sansores, señalado de presuntos desvíos en la alcaldía Álvaro Obregón, coquetea con la candidatura al gobierno de Campeche. Otro de los suspirantes es Raúl Morón. Quiere ser candidato al gobierno de Michoacán. Fue señalado por Grecia Quirós del homicidio de Carlos Manso. La alcaldesa de Acapulco, Avelina López, suspira con la gubernatura de Guerrero a pesar de no comprobar cerca de 900 millones de pesos en su municipio. Fue una narrativa falsa. El tema es un tema de competencia. Dijo la Auditoría Superior de la Federación, con Avelina no hay tema. Quiere ser gobernadora aún con Jesús Zamora, su mano derecha, encarcelado por cobrar derecho de piso a hoteleros y restauranteros. También compite por Guerrero el senador Salgado Macedonio, denunciado por violación, acoso y abuso de autoridad, padre de la actual gobernadora. Todo nuestro respeto para todas y todos, para el senador Félix Salgado. Él es un hombre que ha trabajado mucho por Guerrero. Le corresponderá a nuestro partido, a nuestro movimiento, definir a quiénes medirá. La que se registró suspirando por Chihuahua es Andrea Chávez, denunciada por 15 delitos después de que usó caravanas de la salud para promocionar su imagen. Es cercana a Dan Augusto López, quien fue gobernador de Tabasco y que empleó como jefe de la policía al líder criminal de la Barredora. Aspirantes de cuestionado historial, impresentables para muchos y acostumbrados a violar la ley, incluso las electorales. Morena está violando la ley electoral, eso es evidente, ¿no? Que existe un coopto del árbitro electoral por parte del oficialismo y por eso es que aprovechan estas lagunas electorales. Irving Pineda, Azteca Noticias. Bueno, están ahí, se convirtieron en todo lo que algún día dijeron desterrarían. Ahí está la trampa, ahí está la hipocresía, piden honestidad, piden buena reputación. No pasan muchos, no pasan la prueba ni de la honestidad, ni mucho menos de la buena reputación. Juan Pablo de Leo. Juan Pablo, Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Lourdes Rosario, muy buenas noches. Rosario Robles, querida Rosario, Hola, bienvenida. aquí. ¿Cómo estás? Muchas gracias, me da mucho gusto compartir la mesa con todos ustedes, Muy aquí con mi buenas mana. noches. Lourdes Contigo, Mendoza. Manuel, ¿Cómo Juan están? Pablo. Buenas noches. La mana buenas noches. famosa. ¿Cómo estás, querida Pues muy Lourdes? bien. Se convirtieron, Rosario. ¿Cuántas veces no dijeron que iban a desterrar la corrupción, que eran diferentes, no somos iguales? Y que se combatió toda esta práctica electoral de campañas anticipadas, de utilizar, de violentar la ley electoral. Falta todo un año el para la tiempo. elección Así es. y ya están en precampaña. Absoluta y total, y además muchos de ellos que fueron electos para periodos más largos y que no tienen el menor empacho de renunciar porque ahora aspiran a otra cosa, dejando a la gente colgadísima. Pero lo que nos está demostrando es que están dispuestos a lo que sea con tal de mantener el poder y ganar las gubernaturas, y si no reconocen lugares en donde pierden por 30 puntos y 16-0, pues ¿qué nos esperamos si va a haber una elección competida en en un estado de la República o en lo federal? Entonces va a depender de nosotros, de las y los ciudadanos, de la oposición, de conformar un gran frente para salvar a México y sacarles la tarjeta roja ya. Ya no importa la ley, Lourdes, porque Para en teoría ellos no. hay una ley. Ahora, ellos ya controlan al árbitro electoral, ¿no? Al INE y al Tribunal Electoral. Tienes a Guadalupe Tadei. Y ya en también el le meten INE, mano a la ley cada vez que se les antoja. Y tienes a Mónica Soto, Sí. que aunque no es la presidenta del tribunal, pues sí, de facto sí lo es. Y tienen a los dos Felipes con minúsculas, ¿no? Entonces con eso, pues ya ellos pueden hacer lo que quieran. Y como dicen, a mis amigos, pues amnistía. A mis enemigos la ley a secas. Con eso, entonces para la oposición, para todos los demás que no son de ellos, que no son de Morena, ni sus aliados, pues entonces ahí pueden hacer lo que quieran. Ah, pero es la oposición, son sus adversarios políticos, entonces ahí sí la ley y mucho más. Entonces, ¿qué estamos viendo?
¿qué nos sorprende? Dices un año. ¿No te acuerdas cuando empezaron las corcholatas? Hace dos años antes de que comenzara la elección. Me equivoqué. Tiene razón. Le permitieron la colita de caballo y dijeron que no había sido acto anticipado de campaña y que nadie las pagó. Porque digo, falta un año para la elección y ya están en precampaña. Pero Andrea Chávez, por ejemplo, ¿hace cuánto está en precampaña? Pues en estas caravanas y promocionando su imagen, pintando barbas. Y además la presidenta dijo, hasta la presidenta mandó pedir a Morena, no Morena de ahorita, sino Morena todavía de Mario Delgado, que por favor hiciera ahí un cambio al estatuto, que porque no se permitían estos abusos de confianza. ¿Y qué? Bueno, dijeron también que no al nepotismo y se inscribe Félix Salgado Macedonio, por ejemplo. Es la contradicción, Juan Pablo. Te diría que ni que siquiera... es padre de la gobernadora de Guerrero. Sí, y te diría que ni siquiera es un tema de contradicción, porque más bien es un disfraz respecto a lo que es un proceso electoral, violando, sí, en efecto, como se ha dicho en esta mesa, todas las leyes electorales. Yo les diría, esperemos a que inicien estos procesos y veamos el tema de las mantas, y veamos el tema de las bardas, y veamos el tema sí, ya ver, el dinero, lo que te voy a decir, de dónde sale eso, y más allá de eso es el gasto que están haciendo en las partes digitales también, digamos en la pauta digital, en el tema de medios, en el tema de entrevistas. Cada uno de estos contendientes necesita de una inversión importante de recursos para poder transitar por este periodo que Morena les está anticipando. Se dice que va a ser una campaña alrededor de un mes, que luego vendrán el levantamiento de encuestas y que posteriormente vendrá la decisión. Yo también pongo sobre la mesa lo distinto que me parece que va a ser este proceso referente a lo que sucedió hace unos años con todavía el expresidente López Obrador, que tenía, me parece, un mayor control de partido. ¿A qué voy con esto? ¿Por qué va a ser distinto ahora? ¿A qué voy con esto? Creo que las pugnas internas, los rompimientos, el resquebrajamiento de Morena y sobre todo lo más importante, el tema de la gobernabilidad y cómo están en estos momentos con aprobación de gobernabilidad muchos de ellos, creo que el costo no lo estamos viendo todavía, pero yo creo que este costo de este proceso, más allá del tema legal, que tendría que ser y quizá lo más posible es que no sea, el costo político electoral para ellos, yo diría, esperemos a ver cómo resulta, porque más allá de a quién elijan y más allá del tema de los resultados, van a quedar muchos heridos, van a quedar muchos ofendidos y van a quedar, me parece, heridas abiertas que no van a ser fáciles de sanar. Bueno, y es un proceso que les puede salir entre mal. los propios aliados, ¿no? Ya el Verde dice, oigan, esos tiempos de ustedes no son los nuestros, nosotros vamos a tener nuestros candidatos. Y ahí platicamos en unos meses. Nosotros estamos muy a gusto con el nepotismo. No se metan con nosotros, ¿no? Pero a ver, ¿es esta contradicción o es esta simulación? Porque simulan ser honestos, pero no son honestos. Simulan respetar la ley, pero no respetan la ley. Muy cínicos, y porque los ciudadanos, el rollo del poder por el poder. Sí, pero a ver, no es menor. Los ciudadanos votaron por una alcaldesa de 3 años, caso Acapulco. Así es. Y la alcaldesa ya los dejó votados porque se va a hacer precampaña. Votaron por diputados o senadores para que estuvieran en funciones. O alcaldes, que también hay varios que se están renunciando o pidiendo la licencia, porque si no quedan de candidatos, pues tienen ese colchón, se regresan, como si nada hubiera pasado, como si no hubieras votado el changarro varios meses, te fuiste de precampaña, no quedaste, pues me regreso aquí a mi presidencia municipal, ¿no? Voy a seguir, premio de consolación. En el cargo en el que haya estado. Yo creo que esto es algo que al final de cuentas debió de haber, justamente estos temas se ha atendido una reforma electoral. El financiamiento, porque ¿de dónde salió el dinero de cientos de espectaculares en la Ciudad de México, en el país, de 1.500 millones de pesos de Claudia Sheinbaum en la precampaña que tuvo anticipada, ¿no? Y que, pues, quién sabe dónde salió, de dónde. ¿Cómo estamos viendo ahora cómo interviene el crimen organizado en el financiamiento de las campañas? Que era la gente. ¿Quién saca un espectacular, por favor? ¿Qué ciudadanos se juntaron para poner espectaculares de Adán Augusto López, por ejemplo? No, o sea, ¿dónde estaba la efervescencia ciudadana? Aquí la mayor por ese hombre que entusiasma a las masas. Por todo lo que luchamos en contra de ese viejo PRI, hegemónico, partido de Estado, es justamente y todavía en mayor proporción lo que están haciendo ellos. Entonces sí tienen que pagarlo en las urnas. Es que esta es la parte a la que yo quiero
motivar, es decir, la mejor manera de contrarrestar todo esto es con nuestro voto en las urnas. La gente tiene que castigar estas incongruencias, estos cinismos, estos pactos criminales en las urnas. O sea, no podemos normalizar la trampa, la simulación. Pero yo creo que la sí violación la a la hemos ley. normalizado, y ese es el grave problema en el que estamos, en donde se ha normalizado lo que hicieron desde la campaña del 21, del 24, en donde nos dijeron Sinaloa. que no hubo, exacto, todo lo que vimos de la costa del Pacífico. Pero además de esto, ellos tienen, como lo estábamos diciendo hace ratito, el INE y tienen el tribunal. Y además también tienen la corte. Entonces, pues no hay amparos, a dónde vas, cómo te quejas, qué vamos a hacer. Y vemos una ciudadanía que todavía en el 2024 hubo 4 de cada 10 que no salió a votar. Y te decían, es que viene un cambio de régimen, hay que salir a votar. Y la ciudadanía decía, esto de la política no es lo mío. Y ahorita lo que estamos viendo es que, como decías, la reforma que se hizo en el 2007 era para cortar los tiempos de campaña. Con esto claramente se están abriendo los tiempos de campaña. Vivimos en campaña. Decías tú, Juan Pablo, ¿de dónde sale el dinero? Pues de la gente. Entonces, si tú vas a ser el aspirante a candidato, diputado local o alcalde o lo que sea, pues el señor cacique del pueblo te lo va a dar. Y no te lo va a dar y como ese si es fuera... el mejor de los casos, Exacto, Lourdes, porque en la está el montaña crimen de organizado. Sinaloa, demás, ¿quién está financiando las campañas? ¿No? ¿Y quién está presionando, quién está coaccionando a los ciudadanos? Y lo que viene es que si en el 27 no logramos que la gente salga a votar y les quitamos el Congreso ilegal que ellos tienen, no hay 2030 porque nos van a aplicar la reforma electoral en donde van a contar los votos en gobernación, es decir, ya no se van a volver a contar los votos como pasaba en el PRI hegemónico de los 70 años. A ver, ese es el grave problema. Porque cada quien y el vote en riesgo. libertad, pero el asunto es que se pueda votar en libertad. Claro. Lo que hoy tenemos no es un marco de libertad ni de normalidad democrática. Lo que tenemos hoy es un partido que se hizo a la mala del control del Congreso, de una mayoría calificada que no obtuvo en las urnas, y a partir de ahí desmanteló el sistema constitucional mexicano, desmanteló la República, los contrapesos, tripuló al árbitro electoral, desapareció todo aquello o cooptó aquello que le incomodaba, y hoy, pues básicamente la democracia mexicana está en alfileres y se los están quitando de uno por uno. Sin que nadie absolutamente fiscalice lo que implica un proceso como estos, fiscalice la parte sí económica y financiera como están explicando, fiscalice la separación de poderes y la consecuencia de los excesos electorales que cometen, pero yo también me iría al punto que tiene que ver con fiscalizar a los personajes. En la nota de introducción a esta mesa, Manuel, comentaban acerca de los distintos personajes que se han estado postulando. Yo te hago una pregunta, por ejemplo, en Sinaloa, ¿cuántos candidatos, cuántos postulantes, cuántos aspirantes pueden en realidad decir que no son afines, que no tienen algún tipo de conexión con el gobernador con licencia Rubén Rocha? Te vas a estados como Colima, te vas a estados como Las Bajas, te vas a estados como en el centro también del país, te vas a estados como Zacatecas, te vas a estados como Nayarit, en donde hay muchos políticos, alcaldes, diputados, que de alguna manera han sido señalados o que tienen una acusación. El caso de Andrea, que tú decías de Chihuahua, por ejemplo, tiene denuncias con respecto a actos anticipados de campaña y aún así con las denuncias le están permitiendo el registro. Entonces de pronto Morena dice, ay no, y es que la pulcritud, no, y es que el gobernador, y es que Sinaloa, bueno, ¿qué están haciendo en ese sentido? Ya no digamos que las autoridades lo van a fiscalizar porque entendemos, tienen el control de absolutamente todos los poderes. En un sentido interno, como partido político, ¿qué estás haciendo para fiscalizar a esos candidatos? Y si los fiscalizas correctamente, y si transparentas, y si haces la investigación que tienes que hacer sobre quiénes son, ¿con cuántos candidatos te quedas? O sea, no deberían ni siquiera de poder Es que muchos de ellos no. A ver, no si dicen no al nepotismo, no se podría registrar Félix Salgado. Nepotismo es lavarse la cara, porque dentro de todos los problemas que tiene Morena en estos momentos, el tema de nepotismo, te lo juro que es el de los menor. O sea, bueno, pero tienes allá a Belinda López, que no aparece 900 millones de pesos en la alcaldía de Acapulco. Pero entonces estamos con el tema del nepotismo y no estamos con el tema de las denuncias, de las acusaciones, de los señalamientos. No, pero además tú tienes razón en esto. Es decir, ellos dijeron que iban a cuidar que los candidatos tuvieran determinados perfiles, que hubiera un elemento de honestidad porque ellos son diferentes, etcétera. Y resulta ser que se están registrando todas estas personas que muchos de ellos no cubrirían estos requisitos. Entonces, es otra vez, una cosa es el discurso, una cosa es la propaganda, una cosa es yo la hago de la mala en la mañanera como la que sí cumple la ley, pero
tu partido haz lo que quieras y realmente violenta todas las leyes, porque en efecto el caso de Andrea es como para que ni siquiera pudiera registrarse, porque ha violentado la ley sistemáticamente. Está prohibido utilizar tu imagen en programas públicos. Y olvídate en lo que ella llevó de sus ambulancias, programas públicos. Está totalmente impedido por la ley y sin embargo repartía propaganda de todos esos programas sociales con su foto y con su nombre. Que además en la opacidad, porque aunque nos lo imaginamos, ya trascendió y se ha investigado y se ha documentado, ella nunca transparentó de dónde salió el dinero para pagar, para financiar esos programas, esas caravanas, esas atenciones a los ciudadanos. ¿Pero por qué lo hacen? Porque pueden. Porque quieren, porque pueden, porque así son de cínicos. Y entonces, vimos lo que sucedió en Coahuila. 16-0 les metió el PRI. El PRI de Alito Moreno, ¿no? Ese que dicen ay, y que Alito dice tenemos que hacer un frente de oposición para poder ir contra ellos, porque ya demostré que Morena sí se le puede ganar y no es invencible como ellos nos hacen creer. Ah, muy bien. Nada más que está en riesgo también nuevamente viniendo con el tema del tribunal. ¿Qué dijo la presidenta? Lo de Coahuila hay que verlo muy bien. El tribunal es el que va a resolver esa elección. ¿Para qué les dieron este regalazo a los magistrados del tribunal? Y se van a quedar creo que hasta el 2048. Sí, no, y si se les ocurre que se quieren quedar otros 20 años más. Sí, no van a reconocer. Ya es vitalicio aquello. Ya nos dijeron que no van a reconocer si pierden. Y entonces, ¿qué tal que vamos a tener un problemón en donde tú decías está en riesgo la democracia? Sí, porque además con este tribunal pudiéramos decir o ver la sentencia que diga esa elección se puede anular porque hubo injerencia internacional extranjera. Adiós, o sea, si no hay certeza jurídica, si no hay absolutamente nada con eso, adiós a la democracia mexicana. Pero dejan pasar el dinero sucio. A ver, lo que hablaban ustedes, ¿de dónde se financian estos espectaculares, estos mítines? Porque anduvieron, pero gastando a lo lindo, andaban por todo el país paseando en mítines, eventos multitudinarios que ellos disfrazaban de donación, que los ciudadanos se cooperaban, en fin, mentira. Pero no hay castigo y no hay sanción, porque en efecto el árbitro electoral está cooptado, está tripulado, porque se ha portado bien, es obediente, los premian y les permiten quedarse ahí cómodos, a sus anchas. Y no pasa más, no pasa mucho más, Juan Pablo. Estamos estacionados ya en un marco de ilegalidad en donde no se trata de no hacer trampa, se trata de disimular o de maquillar esa trampa. Se trata de hacerlo y esta va a ser la primera gran prueba, y no lo digo en el sentido positivo, sino en todo lo que ha sucedido con esa cooptación precisamente de este INE, con estas reformas que se hicieron con el plan A, con el plan B, con el plan C, de igual manera con el tema del Tribunal Electoral, y ahí sí es un tema de fuera máscaras, porque en efecto hay regalos de una permanencia para los magistrados, que obviamente es un regalo a cambio de algo, que entendemos quiénes son los personajes y entendemos cómo opera en ese sentido. Cualquier elemento incómodo dentro de este modelo autoritario que ha estado implementando Morena se ha ido eliminando. Medios de comunicación, políticos, magistrados, jueces, reforma judicial. Prácticamente claro que hay un desamparo ante una hegemonía por parte de Morena. ¿Qué tan cínicos y qué tan fuera máscaras va a ser en efecto? Si tienes de pronto las elecciones en donde la oposición necesariamente tiene que ganar 16-0 para que de pronto sea una elección irreversible. Y así reconoce porque las denuncias en efecto van a estar ahí. Pero lo complicado que se vuelve para la oposición en ese sentido, para la ciudadanía que va a votar, el que un resultado se reconozca. De pronto el 5, 4, 3% que me parece a mí que van a haber varios estados que se van a definir por ese tipo de margen. Por menos, ¿no? O tal vez por menos. ¿Qué tanta posibilidad tiene la ciudadanía de que le reconozcan su voto y su triunfo? ¿Y qué tanta posibilidad tiene la oposición de que le reconozcan ese triunfo? Me parece que es ahí sí una le va a tocar gran a los prueba en ese ciudadanos sentido. Defender. Pues es que no hay los resultados, defender los resultados. Yo creo que la gran lección de Coahuila es que salió a votar más gente de la prevista en una elección de Congreso, digamos del 40 al 50% de los electores. O sea, pasó de ese porcentaje al 50, 10 puntos más, que es mucha gente. Entonces, si esos que no votaron en el 24 salen a votar ahora ante la amenaza de lo que significa que sigan gobernando y logras una unificación y logras candidaturas decentes en los distritos, en las gubernaturas, gente que ha demostrado que gobierna bien en sus alcaldías o en sus capitales, etcétera, pues creo que sí se puede, porque en el 24, con todo y esto, solo tuvieron el 54% en la Cámara de Diputados. Eso no se nos puede olvidar. Se agandallaron el 75%. Claro,
Y con todo y lo que, o sea, que el cinismo y todo, les está costando lo de Rocha Moya, ya han bajado en las encuestas. Entonces, sí se puede, eso es lo que no, pero solo se puede si votamos masivamente y si defendemos ese voto. Si no defendemos el voto, si no tenemos las actas, si no lo demostramos como lo hicieron en Venezuela, pues entonces sí se nos van a y ahí tiene que hacer su chamba cada uno de los partidos de la oposición. Ciudadanos. A ver, no solamente es convencer, es presentar perfiles que sean dignos, digamos, que contrasten con este cúmulo de ilegalidades del que hemos hablado. Me queda clarísimo. Que sean presentables y tener una estructura, porque les comieron el mandado en el 24. Exacto. También la oposición tiene que hacer un examen de conciencia y decir, aquí fallamos, aquí no tuvimos capacidad de organizarnos, ni de tener estructura, ni de cuidar las casillas, ni de cuidar ni defender los votos de los ciudadanos. Sin duda, pero Morena tiene prisa. ¿Y por qué tiene prisa? Porque sí está cayendo en las preferencias electorales. Eso es un hecho. Del gobierno. Entonces, el desgaste del gobierno, pero y el desgaste de lo que te está acusando Estados Unidos, de que eres un narco político y de que eres un narco gobierno. Entonces, ahí están las pruebas, ahí están las consecuencias. Por eso andan tan apresurados con que hay que sacar ya los candidatos, hay que movernos, hay que empezar a levantar, ¿no?, un poquito la presión, pues para no quedar tan mal, porque en Durango no les fue bien, en Veracruz no les fue bien, en Coahuila les fue del diablo. Y son los 3 ejercicios que ha habido después de la elección del 24. Exacto. Y en los 3 les ha ido mal. Y Andy, híjole. Y los 3 son responsabilidad de Andy López Beltrán. Y de Luisa. Ahora, tampoco importa demasiado las encuestas. Nada. A ver, Rubén Rocha Moya no ganó la encuesta. No lo ganó. Lo impuso López Obrador. No, puedes estar compitiendo por Aguascalientes y de pronto dices, mejor compito por la Cuauhtémoc. Como el cero votos. ¿Cómo se llama ese amigo? Ya te voy a decir. O sea, es que hasta eso. O sea, o somos o no o están atentos a sus estados. Oye, hablando de una... quienes ya le gastaron un dineral en redes sociales, por ejemplo, ¿no? De quienes pautan un dineral y no explican de dónde sacan Lo que pasa es que millones y millones de pesos. Baguette abajo del brazo. En fin, gracias, querida Lourdes. Rosario, gracias siempre, muchas gracias. Gracias, Juan Pablo. Que gane México. Mañana nos vemos, ojalá, con un triunfo en la selección. Pásala muy bien.